Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 25 de diciembre del año 2021. Una fecha importantísima para el cristianismo, para el catolicismo y en general para la gente. Es una fecha comercial, es una fecha de regalos, de compras. A eso huele la Navidad, muchos se pelean, las cenas navideñas, algunos se reúnen, etcétera, 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 etcétera. Hoy estamos analizando, y hasta hace unas 2 semanas, me parece ya, que llevamos analizando a un filósofo y teólogo católico que es Santo Tomás de Aquino. Vamos en la Suma Teológica, cuestión quinta, la cuestión quinta de la primera parte. Una cuestión que es interesante porque viene ahora el concepto del bien. Anteriormente en la cuestión 4 nos habíamos preguntado si Dios era perfecto y hablábamos sobre la perfección de Dios y se deducía que finalmente sí, en la cuestión 4, que sí era perfecto, y ahí había unas cuantas argumentaciones a favor de aquello. Pero ahora vamos a ver sobre el bien en general. Sobre el bien en general. Si hay un filósofo que nos habló mucho del bien, fue San Agustín de Hipona. Él sí que nos habló bastante del bien. Y también Boecio. Boecio también fue otro de los filósofos que nos habló muchísimo del bien. Lo trataron de definir, de delimitar de la manera más lógica posible. Pero ahora nos toca ver a Santo Tomás de Aquino y qué entiende él por el bien. Y fíjense que la cuestión quinta es justamente sobre el bien en general. Sobre el bien en general. Así que sin más dilación entonces vamos allá. Bueno, vamos a comenzar entonces con el artículo primero. El bien y el ser. ¿Se distinguen o no se distinguen realmente? ¿El bien y el ser se distinguen o no? Vamos con las objeciones. Hay razones para pensar que el bien se distingue realmente del ser. ¿Y qué sustenta esto? Bueno, veamos en Boecio. Porque en un primer sustento de estas objeciones, Tomás de Aquino toma el libro de Hebdom de Boecio, que está en la parte de los libros teológicos de Boecio, y en esta obra se dice: observo que en las cosas aquello por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo. Observo que en las cosas aquello por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo. Por lo tanto, el bien y el ser se diferencian realmente si tomamos lo que dice Boecio. En un segundo sustento se dice: nada está informado por sí mismo, pero el bien es entendido como forma del ser, tal como se lee en el comentario al libro De Causis. Por lo tanto, el bien se distingue realmente del ser. De Causis no se señala quién es el autor, pero puede ser, a ver si alguien quizás tenga una mejor respuesta, puede ser que sea el libro de Causis de Teofrasto, el padre de la botánica, pero no estoy para nada seguro. Si alguien lo puede confirmar, sería excelente. Bueno, entonces el bien se distingue realmente del ser. En el tercer sustento dice: el bien está sometido al más y al menos, pero el ser no está sometido al más y al menos. Por lo tanto, el bien se distingue realmente del ser. ¿Qué vamos a decir en el set contra? Contra esto,
Dice, ya nosotros hemos explicado lo que es el sed contra, y Tomás de Aquino, en esta contestación a estos tres sustentos de la objeción, dice que en el libro de Doctrina Cristiana de San Agustín de Hipona se señala la siguiente cita: en la medida que existimos, somos buenos. En la medida que existimos, somos buenos. Y fíjense que esto es sumamente importante cuando nosotros vemos a San Agustín de Hipona, porque de ahí sale la frase, el mal es ausencia de bien. El mal es ausencia de bien. San Agustín de Hipona, como ya nosotros hemos visto latamente y extensamente en sus escritos, en sus obras, tanto en los podcasts como en el blog, Agustín era de esta idea justamente, de que el bien estaba relacionado con el ser, con una plenitud. En cambio, el mal era una carencia, era una privación de algo. Ya sabemos que en la jerarquía de los seres, Dios hizo a todos a partir de la nada. Los hizo a partir de la nada. Entonces, desde ese punto de vista, a todos nos falta algo. Todos somos imperfectos porque a nosotros nos falta algo. Nos falta algo. Y ahí está el mal. Ahora, bien uno puede decir, ¿cuál es la diferencia de que entre que el mal no existe y el mal es la nada? ¿Cuál es la diferencia? Para Agustín no había ninguna. Para Agustín no había ninguna. Para Santo Tomás de Aquino, bueno, tendríamos que verlo, pero eso tendrá que ser en su obra sobre lo malo, de malo. ¿Ok? Por lo tanto, no nos vamos a centrar en esto, sino que vamos a ver solamente el bien, la parte del bien. Y fíjense que ahora, cuando, bueno, ya he explicado cuál es la estructura de la suma teológica, pero ustedes saben que primeramente van las objeciones, después va el sed contra, que es decir, una especie de argumento general, y ahora vamos al argumento pormenorizado que está en el respondo. Y dice Santo Tomás de Aquino, el bien y el ser realmente son lo mismo. Solo se diferencian con distinción de razón. Y esto se demuestra de la siguiente manera. La razón de bien consiste en que algo sea apetecible. Y claro, esto lo vimos nosotros en el primer libro de la Ética a Nicómaco, en Aristóteles, que el bien es lo que todos apetecen. Es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto. Todos queremos lo perfecto. Todos apetecen la perfección. Como quiera que algo es perfecto en tanto en cuanto está en acto. Todo lo perfecto está en acto. Es evidente que algo es bueno cuando está en acto, cuando está perfecto. Pues ser es la actualidad de toda cosa, como se desprende de lo dicho anteriormente. Claro, nosotros ya habíamos dicho en la cuestión tercera, en la cuestión cuarta, que la actualidad de una cosa es apetecible también de alguna forma, y es más perfecta que la potencia. Así resulta evidente que el bien y el ser son realmente lo mismo, pero del bien se puede decir que es apetecible, cosa que no se dice del ser. Esa puede ser la única diferencia. Entonces dice Santo Tomás de Aquino que el bien y el ser son lo mismo, pero lo único que se diferencian es en cuanto a el elemento ético o el elemento razonable. Es decir, que claro, el bien es más apetecible. Y en cuanto al ser, nosotros no podemos decir eso. No podemos decir que es realmente apetecible. Aunque bueno, uno podría decir, bueno, existir es más apetecible que no existir, pero bueno, ¿en qué condiciones? Y ahí creo que se armaría un argumento mayor. Vamos a las respuestas directas de las objeciones. En la primera, nosotros habíamos citado el libro de Boecio, que dice, observo que en las cosas aquello que por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo. Y responde esto Santo Tomás de Aquino directamente, dice, aunque el bien y el ser en realidad sean lo mismo, sin embargo se diferencian conceptualmente, pues no se dice en el mismo sentido ser en abstracto y bien absoluto. Pues se llama ser propiamente algo que está en acto. El ser es algo que está en acto. Y el acto propiamente tiene relación con la potencia. Por eso propiamente se dice de algo
que es ser en cuanto que primariamente se distingue de lo que solo está en potencia. Y es ser sustancial de todas las cosas. Y por su ser sustancial llamamos a una cosa plenamente ser. Si por el acto se le añaden cosas, a algo se le llama ser de algún modo. Si es que se le añade alguna cosa, bueno, ahí deberíamos ser de algún modo. Ejemplo, el ser blanco significa ser de algún modo, pues el blanco no se extrae de la simple potencia, sino que proviene de algo ya existente en acto. Por cierto, si decimos blanco no podemos pensar que ese concepto cuando declaramos y decimos blanco, no estamos diciendo algo en potencia, sino que estamos diciendo algo en acto primeramente, si no le añadimos nada. Pero el bien se dice por razón de lo perfecto, que es apetecible, y consecuentemente por razón de lo completo. De ahí que lo que es completamente perfecto sea llamado puro bien. En cambio, lo que no tiene la perfección que debe tener aún cuando por estar en acto tenga alguna perfección, no es llamado completamente perfecto o puro, sino de algún modo. Luego, si por el primer ser, que es sustancial, se dice de algo ser en sentido absoluto y bueno de algún modo, es decir, en cuanto que es ser, así también, por el último acto, se dice de algo que es ser de algún modo y bueno en sentido absoluto. De ahí que lo dicho por Boecio, en las cosas aquellos por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo, haya que referirlo al ser bueno y al ser en absoluto. Pues por el primer acto, algo es ser absolutamente. Y por el último es bueno absolutamente. Y sin embargo, atendiendo al primer acto, es de algún modo bien, y atendiendo al último acto, es de algún modo ser. Claro, cuando nosotros hablamos en términos absolutos, es posible que el ser no sea lo mismo que el bien. No es lo mismo que el bien, en términos absolutos. Esa es, entonces, la primera objeción. Vamos con la segunda. La segunda decía, nada está informado por sí mismo, pero el bien es entendido como forma del ser, tal como se lee en el libro de Causis. Por lo tanto, el bien se distingue realmente del ser. Tomás de Aquino responde directamente y dice, el bien es informante cuando se toma el bien en absoluto, según el último acto. Por lo tanto, es solamente cuando es el bien en absoluto. Y finalmente, la tercera decía, el bien está sometido al más y al menos, pero el ser no tiene más ni menos. Claro, uno no es más o menos ser, uno existe o no existe, ¿no? Santo Tomás dice, respondiendo a esta objeción, del mismo modo que hay que considerar el bien sometido al más y al menos, según lo que se le pueda añadir, por ejemplo, la ciencia o la virtud. Es decir, claro, al bien se le puede hablar de más o menos, pero dependiendo de qué, de cuánto se le pueda añadir, porque el bien también se puede tomar en términos absolutos. Y ahí, si el bien se toma en términos absolutos, entonces estaría en igualdad con el ser. Y en ese sentido serían lo mismo si se toman en términos absolutos. Artículo segundo. ¿Eso no es conceptualmente anterior al ser? Hay objeciones por las que parece ser que conceptualmente el bien es anterior al ser. ¿Qué es lo que afirman estas objeciones? Vamos a ver el primer sustento. Dice, el orden de los nombres se establece según el orden significado por los nombres. Pero Dionisio, en uno de sus textos, en una de sus obras, dice que entre otros nombres de Dios pone antes el bien que el ser, y por lo tanto conceptualmente el bien es anterior al ser por esta obra de Dionisio. El segundo sustento dice, conceptualmente es anterior lo que es aplicable a muchos, pero el bien se aplica a más cosas que el ser, porque como dice Dionisio en su obra, el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente. El ser, en cambio, solo se aplica a lo existente. Por lo tanto, conceptualmente, el bien es anterior al ser. Fácil, ¿no?
En tercer punto, conceptualmente es anterior lo que es universal, pero parece que el bien es más universal que el ser, porque el bien es apetecible, y para algunos resulta apetecible incluso el no ser, según aquello que dice de Judas que en el Mateo 26-24, para él habría sido un bien no haber nacido. Por lo tanto, conceptualmente, el bien es anterior al ser. Un cuarto sustento dice, no solo el ser es apetecible, sino también la vida y la sabiduría y muchas cosas parecidas. Así parece que el ser es apetecible de un modo particular y el bien de un modo universal. Por lo tanto, conceptualmente y de forma absoluta, el bien es anterior al ser. Vamos a ver la argumentación general o el set contra. Dice, y cita a Tomás de Aquino lo que está en el libro de Causis, que ya hemos señalado. El ser es la primera de las cosas creadas. Parece que el ser va primero. Según el set contra, vamos en el respondo. Conceptualmente el ser es anterior al bien, pues lo significado por el nombre es lo que el entendimiento capta de una cosa y lo expresa por la palabra. Luego, conceptualmente, aquello que es anterior lo es porque primero entra en la concepción del entendimiento. Lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ser, porque algo es cognoscible en cuanto que está en acto, en cuanto a que existe, como se dice en Metafísica, libro 9. Por eso el ser es el objeto propio del entendimiento y así es lo primero inteligible, como el sonido es lo primero audible. Y así, conceptualmente, el ser es anterior al bien. El ser es anterior al bien. Claro, la noción de bien quizás puede ser un tanto plural, un tanto diversa. En cambio, el ser existe o no existe. Uh-huh. El ser es lo vital, es lo más íntimo de una cosa, como el mismo Santo Tomás de Aquino lo dice. Y el bien podría pensarse que es posterior. Podríamos preguntarnos nosotros si hay bien sin ser. Esa podría ser una buena pregunta. Vamos a las objeciones. En primer lugar, las objeciones. La primera, acuérdense que era con esta idea de los nombres. Y entre otros nombres, Dionisio ponía el Dios, el nombre de Dios pone antes el bien que el del ser. Eso habíamos visto en las objeciones. Y Santo Tomás de Aquino responde directamente, Dionisio determina los nombres divinos en cuanto los refiere a Dios según el criterio de la causa. Pues como dice él mismo, damos nombres a Dios a partir de las criaturas, como a la causa a partir de los efectos. Al bien, y por razón de lo apetecible, se le aplica el criterio de la causa final, que es la primera de todas, pues ningún agente actúa si no es por el fin. Y por el agente, la materia se orienta a la forma. Por eso se dice que el fin es la causa de las causas. Y así, causando, el bien es anterior al ser, como el fin lo es a la forma. Por este motivo, entre todos los nombres, cuyo significado va referido a la causa divina, antes que el ser se pone el bien. Y también porque los platónicos, que no distinguen la materia de privación, decían que la materia no era ser, y así la participación del bien era más aplicable a muchos que la participación del ser, pues la materia prima comparte el bien puesto que lo apetece, y nada apetece lo que no es su semejante, y no comparte el ser puesto que la consideraban el no ser. Por eso dice Dionisio que el bien es aplicable a lo no existente. El bien es aplicable a lo no existente. Estas eran las razones para decir que para que Dionisio dijera, ¿no es cierto?, que el bien es anterior al ser. Pero eso lo dice aplicado a la figura de Dios. A la figura de Dios. En ese sentido, claro. Pero nosotros ya habíamos dicho en el respondo que conceptualmente el ser es anterior al bien. El ser es anterior al bien. Pero cuando está aplicado a Dios, ahí ya hay una diferencia. Ahí ya podríamos decir que el bien es anterior al ser. Si decimos que el bien está con Dios. Si Dios lo primero que existió,
y es la causa de todo, bueno, la causa es el bien. Entonces ahí podríamos sí decir que es anterior, pero solamente en ese concepto. Es decir, bajo el concepto de la causalidad divina, de la causalidad divina. El bien aplicado al criterio, a este criterio de causa, entonces iría antes que el ser. Por lo tanto, a esta objeción podríamos decir que Aquino la responde parcialmente. Dice por una parte sí, por otra parte no. Porque ya dijimos en el artículo primero que no se distingue el bien y el ser. Vamos con la segunda objeción. Y dice Tomás que ya está dada, aunque puede añadirse algo más. Recordemos que la segunda objeción decía que conceptualmente es anterior lo que es apetecible a muchos. Y Tomás de Aquino dice, el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente, no como predicado, sino como causalidad. Si por lo existente entendemos no lo absolutamente inexistente, sino lo que está en potencia y no en acto, porque el bien tiene razón de fin en el que descansa no solo lo que está en acto, sino que es aquello a lo que se inclina lo que no está en acto, sino solo en potencia. Al ser, por su parte, no se le aplica más que el sentido de causa formal, inherente o ejemplar, y esta causalidad no es aplicable más que a lo que está en acto. Claro, lo apetecible es aquello que está en acto. Es aquello que está en acto. Lo existente es aquello que está en acto. No podemos hablar, aquí Santo Tomás distingue algo muy importante, que una cosa es que se apetezca lo que no existe, pero no es lo mismo decir que se apetezca lo que no existe a lo que está en potencia. Porque para Tomás de Aquino, y para San Agustín también fue esto, no es posible que alguien quiera algo absolutamente inexistente. Y ahí, por ejemplo, Agustín hablaba del suicidio. ¿Qué busca el suicida? El suicida cuando comete su acto, ¿qué está buscando? ¿Está buscando la nada? ¿O está buscando paz? Bueno, si está buscando paz, la puede encontrar en este mundo. Pero es absurdo que el suicida busque, digamos, darse muerte a sí mismo. De hecho, San Agustín hablaba que el suicidio es un homicidio, y es ridículo que lo haga porque no, si está buscando nada, es ridículo que el hombre busque lo que es absolutamente inexistente. No es posible. Por lo tanto, todo lo apetecible solamente se aplica a aquello que está en acto, a aquello que existe, no a lo que no existe. Eso quiere decir Santo Tomás de Aquino. Vamos con la tercera objeción. Recordemos que la tercera objeción decía lo siguiente: conceptualmente es anterior lo que es universal. Y parece que el bien es más universal que el ser, porque el bien es apetecible y para algunos resulta apetecible incluso el no ser, según aquello que decía Judas, ¿no es cierto?, en Mateo 26-24, cuando él decía que realmente él no quería, desearía no haber nacido, ¿no? Bueno, Tomás de Aquino responde lo siguiente: el no ser en cuanto tal no es apetecible, sino solamente de manera accidental. Por ejemplo, la desaparición de algún mal es apetecible porque el mal desaparece al no existir. Y la desaparición de un mal no es apetecible sino es en cuanto que por el mal se priva de algo. Así pues, aquello que en cuanto tal es apetecible es el ser. El no ser, en cambio, solo lo es accidentalmente. Y esto debido a que el hombre apetece un determinado ser del que no soporta verse privado. Así también, y accidentalmente, se llama bien al no ser. Por lo tanto, no podemos hablar de esto, por ejemplo, desearía no haber nacido, de que fuera un deseo del no ser absoluto, sino que más bien del no ser accidental, del no ser accidental. Y en cuarto lugar, la cuarta objeción era: no solo el ser es apetecible, sino también la vida y la sabiduría y muchas cosas parecidas. Así parece que el ser es apetecible de un modo particular y el bien de un modo universal. Y por lo tanto, conceptualmente y de forma absoluta, el bien es anterior al ser. Y para responder esto, en cuarto lugar, aquí nos dice: la vida, la ciencia y similares
son apetecibles solo en cuanto que están en acto. Por tanto, en todo se apetece algún ser. Así, nada es apetecible sino el ser, y consecuentemente, nada es bueno sin el ser. Aquino une lo bueno con el ser. Une lo bueno con el ser. Y solamente de manera conceptual, el ser puede ser anterior. Solamente de manera conceptual. Vamos con el tercer artículo. Dice: ¿es o no es bueno todo ser? Bueno, en primer lugar parece que las objeciones nos dicen que no todo ser es bueno. En primer lugar, lo que sustenta esta objeción es que el bien añade algo al ser, como quedó demostrado en el artículo 1. El bien añade algo al ser. Lo que se añade al ser le quita universalidad. Así la sustancia, la cantidad, la cualidad, etc. Por lo tanto, el bien quita universalidad al ser. Así pues, no todo ser es bueno. En un segundo sustento dice: ningún mal es bien. Dice el Isaías 5:20: ay de nosotros que llamáis mal al bien y bien al mal, pero algún ser es llamado mal. Por lo tanto, no todo ser es bueno. No todo ser es bueno. Artículo no. Sustento tercero dice: el bien tiene razón de apetecible, pero la materia prima no tiene razón de apetecible, sino solo de apetente. Luego la materia prima no tiene razón de bien, y así pues no todo ser es bueno. Y en el cuarto sustento, el filósofo, es decir, Aristóteles, en el tercero de metafísica, dice que en las matemáticas no hay bien. En las matemáticas no hay bien. Pero las matemáticas son en cierto modo seres, y de no serlo no serían ciencia. Por lo tanto, no todo ser es bueno. Estos son los cuatro sustentos que dicen que no todo ser es bueno. Vamos con el set contra. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Dice: todo ser que no es Dios es criatura de Dios. Pero como dice el primer libro de Timoteo 4:4, toda criatura de Dios es buena, y Dios es el sumo bien. Luego, todo ser es bueno. Todo ser es bueno. Vamos con el respondo. Todo ser en cuanto ser es bueno, pues todo ser en cuanto ser está en acto, y de algún modo es perfecto, porque todo acto es alguna perfección. Lo perfecto tiene razón de apetecible y de bien, como quedó demostrado. Consecuentemente, todo ser en cuanto tal es bueno. Esa es, digamos, la respuesta bastante corta, ¿no? Pero como es lo que nosotros ya hemos estado hablando. Cuando algo está en acto, es perfecto. Es perfecto. Aunque ahora, claro, ahí dice todo acto es alguna perfección. Pero nos da a entender en los otros artículos que es perfecto todo acto. Y lo perfecto tiene razón de apetecible y por lo tanto de bien. Lo que a mí me apetece es bueno. Y eso quedó demostrado en el artículo primero. Consecuentemente, todo ser en cuanto tal es bueno. Vamos a responder a las objeciones directamente. En primer lugar dice: el bien añade algo al ser. Eso lo habíamos hablado. ¿Y a qué responde esto Tomás de Aquino? Bueno, que la sustancia, la cantidad, la cualidad, que son cosas que se le añaden, quitan universalidad al ser, adaptándolo a una naturaleza determinada. Pero el bien no añade algo al ser, sino tan solo la razón de apetecible y de perfección, lo cual le corresponde al ser en cualquiera de sus estados. Consecuentemente, el bien no quita universalidad al ser. El bien no le añade nada, sino solamente lo apetecible, la razón de apetecible y de perfección. Eso es lo que le añade de alguna manera, lo cual le corresponde al ser en cualquiera de sus estados. Es decir, esto de ser sustancia, ser cantidad, cualidad, todo esto es primero el ser. Consecuentemente, el bien no le quita universalidad al ser, porque esas cosas pertenecen al ser. En segundo lugar, se decía, en la segunda objeción, que ningún mal es bien. Y claro, habíamos visto en el Isaías 5:20 que hay de vosotros que llamáis al mal bien y bien al mal, pero algún ser es llamado mal. El mismo Isaías lo está diciendo. Bueno, Tomás de Aquino responde lo siguiente. Dice: ningún ser
en cuanto ser es malo, sino en cuanto que está privado de algo. Ejemplo, se llama malo al hombre que está privado de virtud, o se llama malo al ojo que está privado de la capacidad de visión. En tercer lugar, tenemos el bien tiene razón de apetecible. El bien tiene razón de apetecible. Y la materia prima, nosotros habíamos dicho que no tenía esto de apetecible, sino que solamente tenía el ser. Tomás de Aquino dice, la materia prima, como quiera que no es ser más que en potencia, así también no es más bien que en potencia. Aunque según los platónicos puede decirse que la materia prima es no ser porque le falta algo de lo que está privado de por sí. Sin embargo, participa algo del bien, esto es, por su ordenación y aptitud para el bien. Por eso no es apetecible, sino que tiende a apetecer. Y si tiende a apetecer, entonces tiene un germen de bien, por decirlo de alguna manera, pero lo tiene. Si no lo tuviera, no podría estar en potencia, ¿no? En cuarto lugar, se dice que el filósofo en Metafísicas Terceras, que en las matemáticas no hay ningún bien, que son ciertamente seres, de no ser no serían ciencia. Y Tomás de Aquino dice, las matemáticas no existen como realidades independientes, pues de ser así tendrían en ellas mismas algún fin que sería su mismo existir. Las matemáticas son independientes según el entendimiento, pues son abstraídas del movimiento y de la materia. De este modo, también son abstraídas de la razón de fin, que tiene sentido de motor. No hay inconveniente, pues, para que en algún ser en el orden del entendimiento no esté el bien o la razón del bien. Ya se ha dicho en la cuestión quinta, artículo segundo, que conceptualmente el ser es anterior al bien. El ser es anterior al bien. Fíjense lo que dice acá, las matemáticas no existen como realidades independientes. No existen como realidades independientes. Solamente son independientes según el movimiento, porque son abstraídas de ahí, de la física. De la física son abstraídas las matemáticas. Y de este modo también de la razón. Por lo tanto, no son realidades independientes, como se podría pensar, por ejemplo, en Platón. En Platón, recuerden, la alegoría de la caverna, nosotros teníamos por un lado las imágenes, después los objetos materiales, las matemáticas y finalmente el bien. Y pareciera ser, ¿no es cierto?, que como tiene una realidad inteligible, entonces tiene una independencia. ¿Ok? Pero Tomás de Aquino dice que no, solamente lo tienen según el entendimiento, pero no una independencia, digamos, fuera de nuestro entendimiento. Vamos con el artículo cuarto. ¿Tiene o no tiene el bien razón de causa final? Las objeciones nos dicen, o podemos deducir de las objeciones, que no hay razón para pensar que el bien no tiene razón de causa final, sino más bien de las otras. Es decir, tiene de las otras razones de Aristóteles. En primer lugar, dice Dionisio en su obra, se canta el bien por bello, pero lo bello tiene razón de causa formal, por lo tanto el bien tiene razón de causa formal. Más aún, en segundo sustento de la objeción, el bien tiende a expandirse, por lo que se deduce de Dionisio cuando dice el bien es aquello en lo que todo es y subsiste. Pero la tendencia a expandirse tiene razón de causa eficiente, por lo tanto el bien tiene razón de causa eficiente. Fíjense cómo vamos diciendo que tiene otras causas y no la final. En primer lugar, cuando hablamos se canta el bien por bello, ahí hay una causa formal. Hay una causa formal. Es decir, la forma o apariencia de una cosa. Luego, en el segundo sustento decimos que es causa eficiente. Es decir, la causa eficiente o la agente consiste en que aparte de la cosa interactúan otras que son agentes de ella. Y por eso se dice en el ejemplo que el bien es aquello en lo que todo es y subsiste.
y que la tendencia a expandirse tiene razón de causa eficiente. Por lo tanto, una causa eficiente. Y en tercer lugar, en tercer sustento, más todavía, dice Agustín en la doctrina cristiana, porque Dios es bueno, existimos. Pero nosotros venimos de Dios como lo es, como lo es la causa eficiente, ¿no es cierto? Recordemos que la causa eficiente es lo que finalmente nos hizo. Por ejemplo, mi causa eficiente son mis padres. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa eficiente. Tiene de causa eficiente. Claro, si nosotros decimos, bueno, Agustín decía, porque Dios es bueno, existimos. Ahí hay una causa eficiente. Es Dios, ¿no? Vamos con el set contra. Dice, está lo que dice el filósofo en el libro segundo de la física. Aquello por lo que algo existe es como su fin y su bien. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa final y no de las otras tres causas aristotélicas. Esto lo dice en general, ¿no es cierto?, para citar. Cita a Aristóteles en la física segunda. Vamos con el análisis pormenorizado, en el respondo. Como quiera que el bien es lo que todos apetecen, y esto tiene razón de fin, resulta evidente que el bien tiene razón de fin. Sin embargo, la razón de fin presupone la razón de causa eficiente y de causa formal, pues observamos que lo primero que se da en el causante es lo último que se da en lo causado. Por ejemplo, el fuego calienta los cuerpos antes de infundirle la forma de fuego. Sin embargo, el calor se deriva de la forma sustancial del fuego. Así pues, en la causalidad encontramos primero el fin y el bien que impulsan la causa eficiente. Segundo, la acción que impulsa la consecución de la forma. Y tercero, la llegada de la forma. Por su parte, en lo causado hay que invertir el orden. Primero está la forma, por la que es, ¿cierto? En segundo está la fuerza efectiva, por la que se convierte en ser perfecto, como dice Aristóteles en los meteorológicos, cuarto. Nada hay perfecto si no puede hacer algo semejante a sí mismo. Y tercero, la razón de bien por la que en el ser se fundamenta la perfección. Por lo tanto, podemos decir que en la causa final ya están las otras causas. Eso es lo que quiere decir en el análisis. Vamos con las objeciones. Dice, acuérdense que en primer lugar, la primera objeción es que se canta al bien por bello. Entonces ahí hay una causa formal. Hay una causa formal. Lo bello y el bien, dice Tomás de Aquino, son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo, la forma. Por eso se canta al bien por bello. Pero difieren en la razón, pues el bien va referido al apetito, ya que es bien lo que todos apetecen. Y así tiene razón de fin, pues el apetito es como una tendencia a algo. Lo bello, por su parte, va referido al entendimiento, ya que se llama bello aquello cuya vista agrada. De ahí que lo bello consista en una adecuada proporción, porque el sentido se deleita en las cosas bien proporcionadas como semejantes así, ya que el sentido como facultad cognoscitiva es un cierto entendimiento, y como quiera que el conocimiento se hace por asimilación, y la semejanza va referida a la forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal. En segundo lugar, decíamos que era una causa eficiente porque dice el bien es aquello en lo que todo es y subsiste. Bueno, Tomás de Aquino dice el bien tiende a expandirse del mismo modo que el fin a impulsar. Por lo tanto, realmente hay un fin. También hay una causa eficiente, pero en el sentido más sustancial hay un fin. En tercer lugar, todo lo que tiene voluntad se dice que es bueno en cuanto tiene buena voluntad. Pues por la buena voluntad disponemos de todo lo que hay en nosotros. Por eso no se llama hombre bueno al inteligente, sino al que tiene buena voluntad. Por su parte, la voluntad va referida al bien como a su fin y objeto propio. Y así, al decir, porque Dios es bueno existimos, hay que referirlo en realidad a una causa final y no a una causa eficiente como se dijo en las objeciones. Vamos entonces con el artículo quinto, ya vamos terminando. El concepto de bien. ¿Consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden? El concepto de bien, ¿consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden? Artículo quinto. Veamos entonces si esto es efectivamente de esa manera. Y vemos que la primera objeción
Dice que hay razones para pensar que el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. Y como se ha dicho en el artículo 1 de la cuestión 5, que es la que estamos viendo ahora, el bien y el ser difieren conceptualmente, ya lo habíamos hablado, difieren conceptualmente. Pero parece que el modo, la especie y el orden pertenecen al concepto de ser, porque dice en Sabiduría 2.21, todo lo dispusiste en su número, peso y medida, y estas tres cosas se reducen al modo, la especie y el orden. Dice Agustín también, la medida establece el modo de todo, el número le proporciona la especie y el peso le transmite el reposo y estabilidad. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. Un segundo sustento dice que el modo, la especie y el orden son ciertos bienes, Si el concepto de bien consiste en el modo, la especie y el orden, el modo tendría modo, especie y orden. Lo mismo sucedería con la especie y el orden. Consecuentemente, entraríamos en un proceso indefinido. Por lo tanto, el bien no consistiría en el modo, la especie y el orden. En un tercer sustento dice, el mal es privación de modo, especie y orden. Pero el mal no aniquila totalmente el bien. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, especie y orden. En un cuarto sustento se dice, aquello en que consiste el bien no puede ser llamado malo, pero se dice mal modo, mala especie, mal orden. Entonces, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. En el quinto sustento dice, bueno, el modo, la especie y el orden son causados por el peso, el número y la medida, tal como nos consta por la autoridad de Agustín en lo dicho. No obstante, no todos los bienes tienen peso, medida y número, pues dice Ambrosio en Hexaemeron, la naturaleza de la luz ha sido creada sin número, sin peso, sin medida. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. Estos son los sustentos para pensar que el bien no consiste en el modo, la especie y el orden. Y vamos a ver el set contra de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino dice, está lo que dice Agustín en el libro De Natura Boni. El modo, la especie y el orden, estos tres, se encuentran en las cosas hechas por Dios como bienes generales. Así, donde están los tres grandes, grandes son los bienes, donde pequeños, pequeños bienes, donde ni grandes ni pequeños, ningún bien. Esto no sería así si en ellos no consistiera el concepto de bien. Por lo tanto, el concepto de bien consiste en el modo, la especie y el orden. Ese es un argumento general. Vamos a ver el respondo, el argumento más pormenorizado. Algo es bien en cuanto es perfecto. Eso dice Tomás de Aquino. Algo es bien en cuanto es perfecto, pero esto es apetecible, como se dijo en el artículo 1 y el 3. Y se dice perfecto aquello en lo que corresponde a su perfección y que no le falta nada. Como quiera que todo lo que es por su forma, hay cosas que presuponen la forma y otras que siguen de ella. Así, para que algo sea perfecto y bueno, requiere tener, además de la forma, lo que ésta presupone y lo que de ella se sigue. La forma presupone la adaptación de los principios tanto materiales como eficientes, y a esto le llamamos modo. Por eso se dice que la medida establece el modo, y la misma forma es llamada especie, porque por la forma algo queda constituido en especie. Por esto se dice que el número proporciona la especie. Ahora, porque las definiciones determinantes de la especie son como los números, según se dice en Metafísica libro 7 de Aristóteles, porque así como la suma o la resta de una unidad hace variar la especie del número, así también, si se añade o se quita una diferencia, varía la definición. De la forma se deriva la tendencia al fin, a la acción y a otras cosas, porque lo que está en acto obra y tiende a lo que le resulta beneficioso respecto a la forma. Esto es lo que corresponde al peso y al orden, y de ahí que el concepto de bien, atendiendo a la perfección, consista también en el modo, la especie y el orden. Entonces queda claro que sí consiste en el modo, la especie y el orden. Vamos con las objeciones directas. En la primera habíamos dicho que el bien y el ser difieren, el bien y el ser difieren conceptualmente.
Y a esta objeción, que es general, ¿no es cierto? Tomás de Aquino dice, el modo, la especie y el orden no acompañan al ser, sino en cuanto a que es perfecto. Por eso es bueno. Entonces, si nosotros ya estamos hablando de perfección, ya estamos hablando de bondad. O del bien, más bien. La segunda objeción decía que el modo, la especie y el orden son ciertos bienes. Y aquí lo responde directamente diciendo, bueno, el modo, la especie y el orden son llamados buenos y seres de la misma manera. No porque sean como subsistentes, sino porque por ellos otros seres son seres, digamos, y buenos además. Por eso no es necesario que tengan otras cosas por las que son buenos. No se les llama buenas porque formalmente sean buenas por otras cosas, sino que porque otras cosas son formalmente buenas por ellas. Es por eso que se les llama así. Ejemplo, la blancura llamada ser, no porque lo sea por algo, sino porque hay cosas que por ella adquieren su accidentalidad. El blanco, por ejemplo. Vamos con el tercero. El mal es privación de modo, especie y orden. Aquí nos responde directamente diciendo cada manera de ser tiene su forma, por eso todo ser tiene su modo, especie y orden. Así, el hombre en cuanto hombre tiene modo, especie y orden. Igualmente lo tiene por cuanto es blanco, sabio, virtuoso o cualquier otra cosa. En cambio, el mal priva de algún ser como la ceguera. Como la ceguera priva de la vista, pero no por eso aniquila del todo el modo, la especie y el orden, sino solo el modo, la especie y el orden que le corresponde, ¿no es cierto?, al ser de la vista, por lo tanto solo aniquilaría el modo. La cuarta objeción decía, bueno, aquello en que consiste el bien no puede ser llamado malo. Y aquí nos dice, bueno, como describe Agustín en el libro de Natura Boni, todo malo, en cuanto modo, es bueno. Lo mismo puede decirse de la especie y el orden. Pero el mal modo, la mala especie y el mal orden o se llaman así porque no alcanzan el grado que deberían tener o porque se aplican a cosas a las que no se les puede aplicar. Y así se llaman malos porque son extraños o ajenos. Y finalmente, bueno, teníamos que en el quinto sustento de las objeciones, el modo, la especie y el orden son causados por el peso, el número, la medida, tal como nos consta por la autoridad de Agustín, tal como lo habíamos dicho. Pero aquí nos dice, la naturaleza de la luz no tiene número, peso ni medida, y no se dice en sentido absoluto que no lo tenga, sino por comparación a lo corporal, porque la fuerza de la luz llega a todo lo corporal en cuanto es cualidad activa del primer cuerpo que puede alterar. Esto es del firmamento. Entonces, terminando la cuestión 5, vamos a... terminando la cuestión 5, el artículo 5. Vamos al artículo 6, que dice, ¿es o no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable? Bueno, las objeciones dicen que parece que no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable. El primer sustento dice que, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, primer libro, el bien se encuentra en los 10 predicamentos, pero lo honesto, útil y deleitable puede ser encontrado en uno solo. Por lo tanto, no es adecuado dividir el bien en estos. En segundo sustento dice, toda división se hace por opuestos, pero estos tres no parecen ser opuestos, lo honesto, lo útil y lo deleitable, pues lo honesto es deleitable y nada deshonesto es útil. Sin embargo, debería serlo si la división se hiciera por opuestos para que se opusiera lo honesto a lo útil. Y esto mismo dijo Tulio en el libro de Officis. Cuando dice, aquí no dice Tulio, es Marco Tulio Cicerón. Por lo tanto, tal división no es adecuada. Sí, esto lo habíamos visto nosotros en el de Officis, sobre los deberes. Recuerden que Cicerón decía que lo útil, en cierto sentido, era malo. Era malo porque lo útil, por ejemplo, si se aplica a la amistad o el amor, lleva al interés. Por lo tanto, eso ya no podríamos llamarlo bien a lo útil. Entonces ahí habría una división y habría un conflicto, ¿no? El tercer sustento dice, donde hay uno porque hay otro, solo hay uno.
pero lo útil no es bueno a no ser porque también es deleitable y honesto. Por lo tanto, lo útil no debe dividirse por opuesto a lo deleitable y honesto. Estos son los tres sustentos que nos dicen que no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable. Vamos a ver el set contra de Tomás de Aquino. Y es bien breve, fíjense, porque dice: está el hecho que Ambrosio, en el libro de Oficis de los deberes, utiliza esta división del bien. Es decir, Tomás de Aquino aquí está diciéndonos que sí se puede dividir, y esto ya lo hemos visto en Ambrosio. Eso nos quiere decir. Vamos con el análisis pormenorizado. Parece que esta división propiamente es la del bien humano. Sin embargo, si se considera la razón de bien de forma más elevada y universal, encontramos que esta división propiamente corresponde al bien en cuanto bien, pues el bien es algo en cuanto es apetecible y es fin de la tendencia del apetito. El fin de la tendencia del apetito puede ser considerado en su comparación al movimiento del cuerpo físico. El movimiento del cuerpo físico termina definitivamente en lo último, y en su marcha a lo último también termina de alguna manera en los puntos intermedios además. Y estos son llamados términos en cuanto a que en ellos termina una parte del movimiento. El último término tiene que ser entendido bajo dos aspectos. Uno, como aquello a lo que se dirige, como puede ser un lugar, a una forma. Otro, como reposo en aquello. Así, lo que es apetecido, aquello que es apetecido como medio para conseguir el fin último de la tendencia del apetito, se llama útil. Y lo que es apetecido como fin último de la tendencia del apetito, se llama honesto. Porque se llama honesto a aquello que es apetecido por lo que es. Y aquello en lo que termina la tendencia del apetito, es decir, la consecución de lo buscado, por supuesto que es un deleite. Por lo tanto, sí se divide, de acuerdo a Tomás de Aquino, el bien en honesto, útil y deleitable. Vamos con las objeciones. Teníamos la primera que dice que el bien se encuentra en los 10 predicamentos. Y aquí nos dice: el bien en cuanto es uno con el ser, se encuentra en los 10 predicamentos, pero tendiendo a su concepto propio, le corresponde esta división. Si se dan cuenta, Tomás de Aquino no es de estos conceptos que son inamovibles, son unívocos y que no podemos entenderlos de otra forma. No, Tomás de Aquino está siguiendo la misma naturaleza de Aristóteles. El ser se entiende de muchas maneras. En este sentido, el bien también se entiende de muchas maneras. Se entiende de manera dividida, pero también se entiende en cuanto es uno, en cuanto a los predicamentos, ¿no? La segunda objeción, el segundo sustento decía que toda división se hace por opuestos. Es decir, que claro, lo honesto, lo útil y deleitable es opuesto al bien en ese sentido. ¿Y qué responde Tomás de Aquino? Bueno, esta división no se hace por realidades opuestas, sino por conceptos opuestos. Sin embargo, se llama deleitable a lo que no tiene más razón de ser apetecido que el placer, aunque a veces sea perjudicial y deshonesto. Se llama útil a lo que no tiene por qué ser apetecido, pero que conduce a otra cosa. Por ejemplo, una medicina amarga es útil de todas maneras porque tengo que tomármela para mejorar. Y se llama honesto a lo que en sí mismo contiene el porqué del deseo. ¿Se dan cuenta cómo hace la división Tomás de Aquino? No lo ve desde solo un punto de vista, sino que lo ve desde, podríamos decir incluso desde género-especie. Bueno, y finalmente el tercer sustento decía que donde hay uno porque hay otro, solo hay uno. Pero lo útil no es bueno a no ser porque también es deleitable y honesto. Por lo tanto, lo útil no debe dividirse por lo opuesto a lo deleitable y honesto. Y aquí Aquino responde a esta objeción directamente diciendo: el bien no se divide en estos tres tipos de forma unívoca, sino análoga, con proporcionalidad, pues primero se dice de lo honesto, segundo de lo deleitable y tercero de lo útil. Se dice procediendo de esta manera. Bueno, chicos, entonces hemos terminado la cuestión quinta de la suma teológica sobre el bien en general, es decir, cómo entiende
Santo Tomás de Aquino el bien. En primer lugar vimos cómo se relaciona con el ser, en segundo lugar vimos si es conceptualmente anterior al ser, si es o no bueno todo ser, y si tiene razón de causa final, si consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden, y finalmente si es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Que esté muy bien. Chao.